A sus 30 años, Buck Jacob Lowe ha roto por fin su silencio y lo que revela podría cambiar para siempre la forma en que los fans ven Monstruos de la Montaña. Durante años los espectadores se han preguntado por qué el equipo nunca regresó, por qué las aventuras se detuvieron tan abruptamente y lo que realmente sucedió detrás de las cámaras. Ahora el hombre en el centro de todo está listo para explicar, y la verdad es más impactante de lo que nadie esperaba. ¿Fue la fama lo que fracturó al grupo o algo más profundo, y podría esto significar el fin de la leyenda para siempre? Esa fecha está grabada en la memoria de todos los aficionados. La 8ª temporada concluyó con el equipo de Ames capturando lo que parecía ser la prueba más convincente de Bigfoot. Los espectadores vieron a Buck, Huckleberry, Wild Bill, Jeff y Willie celebrarlo con su emoción cruda y real mientras revisaban las imágenes de una enorme criatura moviéndose por el valle Tigard. Pero algo en ese episodio final parecía diferente. La energía que una vez había impulsado al equipo a través de los oscuros y peligrosos bosques de Virginia Occidental parecía apagada. Buck, que ya no era el novato sino el llamador, cuyos gritos salvajes habían provocado escalofríos a escépticos y creyentes, por igual parecía distante. Los aficionados se dieron cuenta. Los comentarios inundaron las redes sociales preguntando si todo estaba bien con el equipo. El episodio terminaba con un cliffhanger anunciando que habría más. La producción ya estaba en marcha, y Travel Channel había invertido mucho en el programa, uno de sus mayores éxitos. Para entonces, Mountain Monsters era más que un programa. Era un fenómeno cultural que inspiró a imitadores y dio forma a todo un subgénero de programas de caza de críptidos. Sin embargo, detrás de las cámaras, una historia muy diferente se estaba desarrollando. La verdad comienza con John Trapper Tice, el líder de Ames, el ancla, el mentor. Su fallecimiento, el 16 de diciembre de 2019, dejó una herida más profunda de lo que nadie se imaginaba. Para Buck, no era solo perder a un amigo, era perder al hombre que encarnaba la misión de Monstruos de Montaña. Trapper no era solo la cara del equipo, era la razón por la que funcionaba. Insistía en tratar a los testigos con respeto, honrar el folclore de los Apalaches y mantenerse fiel a la integridad de sus cacerías. Su presencia daba autenticidad al programa en un género a menudo acusado de falsificar pruebas y escenificar encuentros. Sin él, el equilibrio comenzó a cambiar. Buck recordó la visita durante la 6ª temporada, cuando él y Huckleberry se sentaron con Trapper en su casa. En cámara parecía una conversación sincera. Fuera de cámara parecía una despedida. Las palabras de Trampero tenían peso, les advirtió de los peligros de dejar que la televisión cambiara sus propósitos. A medida que avanzaban las temporadas, aumentaba la presión de la cadena. Los ejecutivos querían cacerías más grandes, episodios más llamativos y más espectáculo. Las auténticas investigaciones folclóricas estaban siendo sustituidas por exigencias de mayor dramatismo. Las cacerías se convirtieron en maratones agotadoras con jornadas de rodaje de 18 horas, localizaciones remotas y riesgos cada vez mayores. Además, Buck vio cómo los montajes distorsionaban su trabajo, transformando momentos genuinos en arcos argumentales. Lo que comenzó como un proyecto apasionado enraizado en la tradición de los Apalaches se estaba convirtiendo poco a poco en un entretenimiento manufacturado. Cuando terminó la 8ª temporada, el equipo de Ames estaba agotado física y emocionalmente. La ausencia de Trapper se sentía a cada paso. La autenticidad que les había distinguido se desvanecía. El punto de ruptura llegó cuando se revelaron los planes para la 9ª temporada, planes que incluían encuentros simulados, mejoras, CGI y argumentos inventados. Para Buck era la misma traición contra la que Trapper había advertido. Buck y el equipo tenían que elegir continuar con nuevas condiciones o abandonar. La decisión no fue fácil. El dinero, la fama y la seguridad eran tentadores. Pero para Buck la respuesta estaba clara. Continuar sería romper la promesa que le hizo a Trapper, no dejar que la misión perdiera su alma. Y así, a pesar del cliffhanger, a pesar de la demanda. Monstruos de Montaña terminó con la 8ª temporada.
La línea oficial era simple, la serie había seguido su curso. Pero la verdad más profunda era la integridad. En los años transcurridos desde entonces, los fans han esperado un renacimiento. Y aunque Mountain Monsters nunca regrese, el viaje de Buck no ha terminado. Junto a Huckleberry y Wild Bill, ha estado trabajando en proyectos independientes que honran el legado de Trapper y mantienen vivo el folclore de los Apalaches sin interferencias de la cadena. Para Buck, la historia no trata de los monstruos que cazaron. Es sobre la promesa que mantuvieron. Como él dice, Trapper me dijo que siempre recordara por qué empezamos esto y que nunca tuviera miedo de alejarme si perdíamos ese propósito. Eso es lo que hicimos. Mountain Monsters no terminó porque el equipo se quedara sin criaturas que perseguir. Terminó porque Buck Jacob Lowe y sus hermanos se negaron a comprometer la verdad. Y con esa decisión se aseguraron de que el legado de Trapper y el espíritu de la caza siguiera vivo. La influencia de Trapper se extendía mucho más allá de lo que aparecía en pantalla. Era él quien insistía en respetar a las comunidades que visitaban, honrar el folclore que investigaban y nunca explotar a las personas que compartían sus historias. Su pasado militar le enseñó disciplina, pero su amor por la cultura de los Apalaches le enseñó respeto. Estos valores marcaron cada episodio de Mountain Monsters. Sin la presencia constante de Trapper, el equipo luchaba por mantener su identidad. Buck se encontró asumiendo roles de liderazgo que nunca esperó ocupar. El novato que antes se las apañaba con el equipo y luchaba por mantener el ritmo, ahora tomaba decisiones sobre la dirección del equipo. Pero el liderazgo en la naturaleza era diferente del liderazgo en la producción de televisión. Los ejecutivos de la cadena empezaron a presionar para que se hicieran cambios que Trapper nunca habría aprobado. Querían enfrentamientos más dramáticos, mayores presupuestos de producción y argumentos que priorizaran el entretenimiento sobre la autenticidad. La muerte de John Trapper Tice había eliminado a la única persona que podía decir no a estas exigencias, manteniendo intacta el alma de la serie. Buck empezó a notar cambios sutiles en la forma en que se editaban y promocionaban los episodios. Se recortaron escenas para dar más importancia al drama que a la investigación. Se añadieron efectos de sonido para aumentar la tensión. Los materiales de marketing se centraron más en los encuentros con monstruos que en la exploración cultural. El programa que antaño celebraba las tradiciones de los Apalaches se estaba convirtiendo poco a poco en algo totalmente distinto. El equipo siguió rodando impulsado por su compromiso de honrar la memoria de Trapper y terminar lo que habían empezado. La temporada 7 estaba dedicada a su líder caído y Buck se lanzó al trabajo con renovada determinación. Pero algo fundamental había cambiado. Mientras se preparaban para la 8ª temporada, Buck empezó a preguntarse si continuar con Mountain Monsters era realmente honrar el legado de Trapper o traicionarlo. La respuesta pronto quedaría clara de una manera que ninguno de ellos anticipó. Detrás de las cámaras. El calendario de producción de Mountain Monsters siempre había sido agotador, pero en la 8ª temporada se había vuelto casi insoportable. Buck Jacob Lowe trabajaba 18 horas diarias, viajaba a lugares remotos sin apenas descansar y realizaba peligrosas acrobacias que las compañías de seguros eran cada vez más reacias a cubrir. Lo que los espectadores veían como una auténtica exploración salvaje era en realidad el resultado de enormes operaciones logísticas. Cada episodio requería equipos de operadores de cámara, ingenieros de sonido, coordinadores de seguridad y ayudantes de producción. Llevar estos equipos a las remotas localizaciones de los Apalaches suponía a menudo caminar durante horas por un terreno traicionero mientras se cargaba con cientos de kilos de material. Buck siempre se había enorgullecido de su resistencia física, pero el rodaje constante le estaba pasando factura. El joven que antes se ofrecía voluntario para cualquier misión peligrosa empezaba a sentir los efectos acumulados de años, arrastrándose por cuevas, vadeando pantanos y persiguiendo sonidos en bosques oscuros. El proceso de edición reveló otro hecho preocupante. Conversaciones que duraban horas se condensaban en dramáticos fragmentos de sonido. Las investigaciones complejas se simplificaban en fórmulas de caza de monstruos.
La exploración matizada del folclore de los Apalaches que había hecho especial a Mountain Monsters estaba desapareciendo en favor de la televisión paranormal genérica. Buck vio los primeros cortes de los episodios de la 8ª temporada y apenas reconoció la serie que había ayudado a crear. Su voz se utilizaba para narrar los acontecimientos de forma diferente a como ocurrieron en realidad. Se añadía música de fondo para que los momentos rutinarios parecieran terroríficos. Se potenciaron los efectos de iluminación para sugerir actividad sobrenatural donde no la había. La transformación le preocupaba profundamente, pero las obligaciones contractuales le impedían hablar públicamente de sus inquietudes. El equipo había firmado acuerdos que restringían su capacidad para discutir los métodos de producción o expresar críticas a la dirección del programa. Estaban atrapados en un sistema que estaba cambiando lentamente la naturaleza de su trabajo. Las relaciones profesionales dentro del equipo de producción también se estaban deteriorando. Los antiguos colaboradores que habían entendido la visión original de la serie estaban siendo sustituidos por recién llegados centrados únicamente en los índices de audiencia y el éxito comercial. El ambiente familiar que había sostenido al equipo durante peligrosas expediciones se estaba evaporando. Buck empezó a hablar con Huckleberry y Wild Bill sobre su creciente malestar con la evolución del programa. Compartían su preocupación por la autenticidad y temían que Mountain Monsters estuviera perdiendo las cualidades que lo habían hecho significativo para las comunidades de los Apalaches, pero también reconocían su limitado poder para influir en las decisiones tomadas en los consejos de administración de las empresas lejos de Virginia Occidental. La presión llegó a un punto crítico durante el rodaje del que sería el episodio final. Una investigación rutinaria en el Valle de Tigard se convirtió en una compleja producción en la que intervenían varios equipos de cámaras, equipos de efectos especiales y secuencias de acción coordinadas. Buck se dio cuenta de que ya no estaban documentando experiencias auténticas, sino fabricándolas con fines de entretenimiento. De pie en aquellos familiares bosques de Virginia Occidental, rodeado de cámaras y luces artificiales, Buck Jacob Lowe tomó una decisión que lo cambiaría todo. Era el momento de elegir entre el éxito comercial y la integridad personal. La reunión tuvo lugar en una sala de conferencias estéril, lejos de las montañas que habían dado forma a la identidad de Mountain Monsters. Buck Jacob Lowe estaba sentado frente a ejecutivos de la cadena que hablaban de segmentación demográfica y optimización de contenidos como si estuvieran discutiendo sobre widgets y no sobre historias arraigadas en siglos de cultura de los Apalaches. La empresa matriz de Travel Channel había sido adquirida por Discovery Communications, lo que trajo consigo una nueva dirección con prioridades diferentes. Los ejecutivos explicaron su visión del futuro de Mountain Monsters. Más acción, mayores presupuestos y argumentos diseñados para atraer a espectadores más jóvenes que quizá no aprecien el folclore tradicional. Presentaron a Buck un arte conceptual que mostraba al equipo de Ames equipado con tecnología militar, cazando criaturas que se parecían más a los monstruos de las películas que a los seres sutiles y misteriosos descritos en las leyendas regionales. Los cambios propuestos transformarían Mountain Monsters de una exploración cultural a una serie de acción genérica. Buck escuchó cómo esbozaban planes para la 9ª temporada que incluían actores profesionales interpretando a testigos decorados construidos para que parecieran lugares auténticos y encuentros con criaturas generadas por ordenador. La autenticidad que había definido a Mountain Monsters durante 8 temporadas se abandonaría por completo en favor de un entretenimiento fabricado. Los ejecutivos parecían realmente confundidos por la resistencia de Buck a estos cambios. Señalaron que los datos de audiencia mostraban que los episodios más populares presentaban enfrentamientos dramáticos y claros avistamientos de criaturas. Los estudios de mercado indicaban que la audiencia quería más emoción y menos investigación. Desde su punto de vista, estas modificaciones salvarían el programa. Pero Buck entendió algo que los ejecutivos no podían comprender. Mountain Monsters había tenido éxito no a pesar de su compromiso con la autenticidad, sino gracias a ella. Los espectadores conectaban con la serie precisamente porque respetaba su inteligencia y trataba el folclore con auténtica reverencia. Los cambios propuestos destruirían todo lo que hacía especial a la serie.
Las exigencias de la cadena iban más allá del contenido creativo. Querían que el equipo participara en maniobras publicitarias, apareciera en actos promocionales y mantuviera una presencia en las redes sociales que los convirtiera en personalidades de marca y no en auténticos investigadores. Buck se dio cuenta de que les estaban pidiendo que se convirtieran en caricaturas de sí mismos. Los ejecutivos dejaron claro que estos cambios no eran sugerencias, sino requisitos para la renovación. Mountain Monsters podría continuar varias temporadas más, pero solo bajo su nueva visión. Los incentivos financieros eran sustanciales. Buck podría asegurar el futuro de su familia al aceptar actuar en lo que sería esencialmente una serie de realidad guionizada. Sin embargo, sentado en aquella sala de conferencias, Buck pensó en Jon Trapper Tice y en los valores que había inculcado al equipo. Trapper siempre había hecho hincapié en que su trabajo significaba algo más que entretenimiento. Estaban preservando historias, respetando comunidades y explorando misterios genuinos. Los cambios propuestos traicionarían todo lo que Trapper les había enseñado. Buck pidió tiempo para discutir la oferta con sus compañeros, pero ya sabía su respuesta. Algunas cosas eran más importantes que el dinero o la fama. La integridad que había guiado a Mountain Monsters desde el principio no era negociable. Los ejecutivos programaron una reunión de seguimiento para la semana siguiente confiados en que Buck acabaría entrando en razón. Estaban equivocados. El punto de rotura. Septiembre de 2024 llegó con un inusual calor otoñal a Virginia Occidental. Buck Jacob Lowe estaba de pie en su propiedad, mirando hacia las montañas donde había pasado 8 años documentando algunos de los misterios más perdurables de Estados Unidos. Las llamadas de los ejecutivos de la cadena habían cesado hacía meses. Los anuncios oficiales ya se habían hecho. Los monstruos de la montaña no volverían para una 9ª temporada. Pero la explicación pública sobre la finalización de su misión original era solo una parte de la verdad. Buck sabía que había llegado el momento de revelar lo que realmente ocurrió entre bastidores, por qué Mountain Monsters terminó cuando aún era uno de los programas de más éxito de Travel Channel y cómo la muerte de Jon Trapper Tice lo había cambiado todo. La decisión de poner fin al programa no fue fácil ni repentina. Se había ido gestando desde la muerte de Trapper, ganando impulso a través de las crecientes demandas de la cadena de drama fabricado y llegando a su inevitable conclusión cuando Buck se dio cuenta de que se les estaba pidiendo que traicionaran todo lo que el programa había representado originalmente. En las semanas siguientes a la reunión de la Red Buck, mantuvo extensas conversaciones con el resto de sus compañeros de equipo. Huckleberry Wild Bill Jeff y Willie compartían su preocupación por los cambios propuestos. Habían visto cómo otros programas paranormales sacrificaban la autenticidad por los índices de audiencia y cómo esa transformación afectaba tanto a la calidad de los contenidos como a la integridad de las personas implicadas. El equipo acordó unánimemente que continuar con Mountain Monsters bajo la nueva visión de la cadena deshonraría la memoria de Trapper y explotaría a las comunidades de los Apalaches que les habían confiado sus historias. Preferían poner fin al programa en su mejor momento que ver cómo se convertía en algo irreconocible. En la decisión de Buck también influyeron consideraciones personales de las que nunca había hablado públicamente. Los constantes viajes, las peligrosas condiciones de rodaje y el estrés emocional de dirigir las investigaciones habían afectado a su salud y a sus relaciones familiares. Su esposa Christine había apoyado su carrera durante 8 temporadas, pero las crecientes presiones estaban pasando factura a todos los implicados. Las exigencias físicas del programa también se habían intensificado con los años. Lo que empezaron siendo investigaciones relativamente sencillas en territorio conocido, se había convertido en expediciones complejas que requerían largos viajes, equipos sofisticados y la coordinación con grandes equipos de producción. Buck se acercaba a la treintena y el desgaste acumulado durante años de aventuras en la naturaleza se estaba volviendo imposible de ignorar. Y lo que es más importante, Buck había empezado a cuestionarse si su trabajo seguía sirviendo para su propósito original. Mountain Monsters había comenzado como una exploración del folclore y la cultura de los Apalaches, pero la creciente comercialización la estaba transformando en un entretenimiento genérico
que casualmente se rodaba en las montañas. El cliffhanger final de la 8ª temporada no se había planeado como un final de serie. Su objetivo era preparar la trama de la 9ª temporada, pero cuando Buck y sus compañeros se dieron cuenta de que no podían continuar sin comprometer sus valores, ese final no resuelto se convirtió en su última declaración a los espectadores. La verdad sobre por qué acabó Mountain Monsters estaba por fin lista para ser contada. Buck Jacob Lowe estaba preparado para romper su silencio. 3 meses antes de que John Trapper Tice muriera, llamó a Buck Jacob Lowe a su casa para una conversación que perseguiría a Buck durante años. Sentado en el porche donde se habían celebrado innumerables sesiones de estrategia de Ames Trapper, compartió sus preocupaciones sobre la dirección del programa que nunca había expresado públicamente. Trapper había estado observando los cambios en la industria de la televisión durante toda la existencia de Mountain Monsters. Comprendió que los programas de éxito se enfrentaban a una presión cada vez mayor para evolucionar a menudo de forma que comprometían su visión original. Su experiencia militar le había enseñado a reconocer cuándo las misiones se desvían de su objetivo, y vio signos preocupantes en la forma en que se comercializaba y promocionaba Mountain Monsters. La conversación reveló el profundo amor de Trapper por la cultura de los Apalaches y su preocupación por que el programa pudiera explotar inadvertidamente a las comunidades que visitaban. Siempre había insistido en tratar a los testigos con respeto, pagarles una compensación justa por su tiempo y asegurarse de que sus historias se presentaban con exactitud, pero le preocupaba que las presiones comerciales pudieran acabar anulando estos principios. Trapper advirtió específicamente a Buck sobre la tentación de fabricar drama cuando la investigación auténtica se convertía en rutina. Había visto cómo otros programas paranormales recurrían a pruebas falsas y encuentros escenificados cuando los misterios auténticos se volvían difíciles de encontrar. Este camino llevaba inevitablemente a perder la confianza del público y a traicionar a las comunidades que les habían acogido. Durante su última conversación, Trapper hizo prometer a Buck que nunca permitiría que Mountain Monsters se convirtiera en algo que explotara a la gente o perpetuara estereotipos dañinos sobre la cultura de los Apalaches. La promesa pesó mucho sobre Buck cuando vio la evolución del programa tras la muerte de Trapper. Trapper también compartió un secreto que nunca había revelado ante las cámaras. Varias veces durante sus investigaciones se habían topado con fenómenos que no podían explicarse fácilmente ni documentarse con seguridad. Estas experiencias habían reforzado su creencia de que algunos misterios debían seguir siéndolo y que su función era explorar lo desconocido en lugar de explotarlo. La sabiduría de las preocupaciones de Trapper se hizo evidente cuando Buck se enfrentó a una creciente presión para hacer su trabajo más sensacionalista. Los ejecutivos de la cadena querían mayores revelaciones, encuentros más dramáticos y pruebas más claras de la existencia de las criaturas. No comprendieron que la fuerza de Mountain Monsters residía en su voluntad de aceptar la incertidumbre y respetar las limitaciones del conocimiento humano. En ese momento Buck supo que no podía seguir callado. Ha llegado la hora de la verdad, admitió. Honrar la memoria de Trapper significaba algo más que dedicarle episodios o visitar su tumba durante el rodaje. Significaba preservar los valores que habían guiado la serie desde sus inicios. Respeto por las comunidades. Compromiso con la autenticidad y reconocimiento de que algunas historias son más importantes que los índices de audiencia. La decisión de poner fin a Mountain Monsters se hizo inevitable cuando Buck comprendió que continuar con el programa bajo las nuevas exigencias de la cadena violaría la promesa que había hecho a Trapper. El coste económico de abandonar era considerable, pero el coste moral de quedarse era aún mayor. Buck y sus compañeros estaban renunciando a importantes ingresos y oportunidades profesionales. El mensaje final de Trapper a Buck había sido simple pero profundo. Recuerda siempre por qué empezamos este viaje y nunca tengas miedo de parar cuando deje de servir a ese propósito. Cuando los índices de audiencia acabaron con la búsqueda de la verdad, el final de Mountain Monsters no tuvo nada que ver con el agotamiento de las criaturas, a las que seguir la pista, el descenso de los índices de audiencia o las discusiones dentro del equipo. Terminó porque Buck y sus hermanos
Se negaron a formar parte de un sistema que estaba despojándoles de todo lo que había hecho genuino su trabajo. Los ejecutivos de la cadena les dieron un ultimátum: aceptar el nuevo formato centrado en el drama fabricado y los encuentros guionizados, o ver cómo se cancelaba el programa. La elección estaba entre la seguridad financiera y la integridad personal. Para Buck, influenciado por años de orientación de Trapper y su propia brújula moral, la decisión estaba clara. Los cambios propuestos para la 9ª temporada habrían transformado Mountain Monsters en un programa completamente diferente. Los testigos reales serían sustituidos por actores. Las localizaciones auténticas darían paso a decorados construidos. Se abandonaría la investigación genuina en favor de resultados predeterminados diseñados para maximizar el impacto dramático. Buck había visto cómo otros programas de televisión paranormales sufrían transformaciones similares. Había visto cómo la búsqueda de audiencia podía corromper la misión original de explorar auténticos misterios. El patrón era siempre el mismo. El contenido auténtico fue dejando paso al entretenimiento fabricado hasta que no quedó nada de la identidad original del programa. Pero las exigencias de la cadena iban más allá de las diferencias creativas. Reflejaban un malentendido fundamental de por qué Mountain Monsters había conectado con el público. El éxito del programa se debió a su compromiso de tratar el folclore de los Apalaches con respeto y abordar las investigaciones con auténtica curiosidad y no con conclusiones predeterminadas. Buck sabía que aceptar las condiciones de la cadena no solo traicionaría la memoria de Trapper, sino que también explotaría a las comunidades que les habían confiado sus historias. Las personas que habían compartido sus experiencias ante las cámaras lo habían hecho porque creían que el equipo de Ames presentaría sus relatos con honestidad. Fabricar encuentros falsos violaría esa confianza irreparablemente. La revelación de Buck también explicaba el misterioso cliffhanger final de la 8ª temporada. Lo que parecía ser un montaje para futuros episodios era en realidad el resultado de una serie que terminaba antes de que sus creadores estuvieran preparados para darle un cierre. El equipo había estado planeando temporadas adicionales hasta que se dieron cuenta de que la continuación era imposible bajo los términos propuestos. El silencio que siguió a la cancelación de Mountain Monsters duró casi 3 años. Los fans se preguntaban si volverían a ver al equipo de Ames. Buck, Jacob Lowe, Huckleberry y Wild Bill parecían haber desaparecido de la televisión, dejando solo el recuerdo de 8 temporadas llenas de auténtico misterio y exploración. Pero el equipo no había desaparecido. Habían estado planeando algo que honrara el legado de Trapper, a la vez que mantenían un control creativo total sobre su trabajo. En junio de 2025 lanzaron Sons of Appalachia en YouTube, creando una plataforma en la que podían investigar misterios sin interferencias de la cadena ni presiones comerciales. El nuevo formato les permitió volver a las raíces de lo que había hecho especial a Mountain Monsters. Sin ejecutivos de televisión que exigieran un drama fabricado, podían centrarse en la investigación genuina, el respeto de la comunidad y la preservación cultural. Puede que los episodios no tuvieran los valores de producción de un programa de una gran cadena, pero poseían algo más valioso: autenticidad. Buck explicó que Hijos de los Apalaches representaba todo aquello en lo que querían que se convirtiera Mountain Monsters. Podían dedicar tiempo a establecer relaciones con los testigos, explorar el folclore en profundidad y presentar sus hallazgos sin manipulación editorial. Y lo que es más importante, podían decir no a peticiones que comprometieran sus principios. La vuelta del equipo a la creación independiente de contenidos también les permitió honrar la memoria de Trapper de formas que los contratos televisivos habían impedido anteriormente. Podían compartir historias sobre su influencia, hablar abiertamente de sus valores y demostrar cómo sus enseñanzas seguían guiando su trabajo años después de su muerte. La decisión de Buck de revelar la verdad sobre el final de Monstruos de la Montaña tuvo múltiples propósitos. Proporcionó un cierre a los fans que merecían respuestas honestas sobre por qué su serie favorita había terminado abruptamente. También estableció unos principios claros para Hijos de los Apalaches, asegurando que los espectadores comprendieran el compromiso del equipo con la autenticidad desde el principio.
La revelación también puso de relieve cuestiones más amplias dentro del género televisivo de lo paranormal. La voluntad de Buck de renunciar al éxito económico por motivos morales sirvió de ejemplo a otros creadores de contenidos que se enfrentaban a presiones similares. Su historia demostró que la integridad artística podía sobrevivir en una industria a menudo centrada únicamente en los beneficios. Mirando hacia el futuro, Buck se mostró optimista sobre la creación independiente de contenidos. Plataformas como YouTube permitieron a los creadores conectar directamente con el público sin filtros ni manipulaciones intermediarias. Esta relación directa permitió una narración más honesta y la creación de una auténtica comunidad. La transición del equipo de Ames de la televisión en red al contenido independiente representó algo más que un cambio de carrera. Simbolizaba un retorno a los valores que habían motivado originalmente su trabajo: respeto por las comunidades, compromiso con la verdad y amor por los misterios que hacen única la cultura de los Apalaches. El mensaje final de Buck a los aficionados era tanto una despedida de Mountain Monsters como una promesa para el futuro. La caza continuaría, pero se llevaría a cabo en sus propios términos, guiados por la sabiduría de Trapper y dedicados a los principios que siempre habían dado sentido a su trabajo. ¿Cuál es tu reacción ante la sorprendente explicación de Buck Jacob Lowe? Comparte tu opinión en los comentarios y no olvides darle a me gusta a este vídeo y suscribirte para recibir más historias reveladoras como esta.